Bueno, vamos a ver ahora el contrato de compraventa. En primer lugar, las características del contrato de compraventa, las más relevantes, por lo menos. Lo primero es que es consensual. El contrato de compraventa es esencialmente un contrato que se perfecciona por la confluencia de las dos voluntades, entre el comprador y el vendedor. Hay excepciones. La más conocida es la de los inmuebles, cuya compraventa debe realizarse a través de una escritura pública. Adicionalmente, el contrato de compraventa es oneroso, es decir, implica la existencia de prestaciones por parte de ambos contratantes. Por ejemplo, si fuera gratuito, si yo le transfiriera a alguien un bien de forma gratuita, eso sería una donación. La compraventa entonces se opone a la donación justamente en que la transferencia se da por cuenta de un precio que yo recibo. El contrato de compraventa también es bilateral en el sentido de que ambas partes están obligadas, ambas partes tienen obligaciones. Y es conmutativo porque esas obligaciones deben ser equivalentes. Equivalencia que debe ser por lo menos del 50% entre ambas prestaciones, so pena de que se configure la lesión enorme. Adicionalmente y finalmente es un contrato principal, no es un contrato accesorio de otros, sino que de hecho muchos otros contratos pueden ser accesorios de él. En segundo lugar tenemos los essentialia negotii, los elementos esenciales del contrato. El primero es la capacidad, que de nuevo es la capacidad general que ya se conoce de derecho de personas y de derecho de obligaciones. Sin embargo, hay algunas incapacidades específicas que es necesario mencionar. La primera es la incapacidad o la prohibición de realizar compraventas entre padre e hijo de familia. No olvidemos que el hijo de familia es el que todavía está sujeto a la potestad paterna, a la patria potestad, es decir, el padre de familia ejerce patria potestad sobre el hijo de familia. Si no ese es el caso, pues ya esta prohibición no opera. Ahora, hay una excepción respecto de los bienes que conforman el peculio profesional del hijo de familia él, que se da cuando él ha tenido la oportunidad de trabajar y ha construido un capital de forma autónoma. También estaba la prohibición de realizar compraventas entre cónyuges no divorciados. Sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible en el año 1998 porque pues entendía que era una presunción de mala fe y la mala fe no puede presumirse. Eso hace parte tanto de lo que está hoy en día positivizado en la Constitución como de los principios generales de derecho. En tercer lugar, los administradores de establecimientos públicos, cuando se trate de bienes cuya venta no esté dentro de sus facultades ordinarias, porque obviamente si la venta de esos bienes está dentro de sus facultades ordinarias, pues no hay ningún problema para que lo puedan vender. Hay una excepción y es cuando la venta se va a realizar sobre un bien que no hace parte de lo que debe vender ese funcionario, si es que debe dedicarse a enajenar cosas, pero recibe autorización de la autoridad competente, que vendría a ser su superior o el nivel superior que tenga la capacidad de autorizar esa operación. Por ejemplo, si se van a adelantar ventas del mobiliario o de los computadores viejos de una entidad, pues se requerirán las autorizaciones correspondientes y eventualmente abrir el proceso de subasta que permita que se obtenga la mayor ganancia de esto. También tenemos la prohibición al empleado público de comprar los bienes que se rematan por su ministerio. O sea, un juez, un magistrado no puede comprar aquello que él mismo está rematando. Pero, adicionalmente, los magistrados, jueces y secretarios judiciales no pueden comprar bienes en cuyo litigio hayan intervenido. Es decir, cuando ellos se encargan de rematar, pero no solamente se encargan de rematar, sino que cuando ellos, siendo ahora magistrados, van a postular para la compra de un bien que se está subastando con ocasión de un litigio en el que ellos participaron. Porque puede pasar una de dos cosas. O puede ser que el empleado público, que puede ser por ejemplo de la DIAN, o puede ser un juez, esté rematando un bien en un proceso que un acreedor inició. Entonces en ese caso no puede participar, no puede postular. Pero puede ser que el magistrado, el juez o el secretario haya sido representante judicial de alguno de los que están involucrados en un litigio, de uno de los acreedores o del deudor que es propietario del bien, y que ya en este momento no lo sea, pero que sea en este momento parte de la rama judicial y quiera postular para esto, pero como intervino en el proceso de remate de ese bien,
tampoco puede postular. Ahora, si se trata de un empleado público que está rematando, puede hacerlo, o sea, puede participar si confluyen en él dos características. Una es la de tener la jurisdicción coactiva sobre el deudor y la otra que tenga la calidad de acreedor. Entonces, si en ese caso se entera de que existe un proceso ejecutivo contra una persona y que se está rematando en ese proceso un bien, se puede hacer parte en cuanto representante de la entidad, no a título personal. O sea, a título personal está totalmente proscrita esa participación en el proceso. Siguiente, los tutores y curadores tienen prohibido comprar los bienes de sus pupilos a menos que haya autorización judicial, que está regulada por la ley 1306 de 2009. Por último, el mandatario, el síndico y el albacea no pueden comprar los bienes del mandante, en el caso del mandatario, del deudor, en el caso del síndico. El síndico es el que adelanta un proceso de concurso de acreedores, o el albacea es el que administra una herencia. Entonces ninguno de ellos puede comprar esos bienes que en ese momento están administrando, con la excepción de que haya autorización expresa del mandante, en el caso del mandatario, de los acreedores, en el caso del síndico, o de los herederos, en el caso del albacea. El siguiente elemento esencial del contrato de compraventa es el consentimiento. Entonces, lo primero que tenemos acá es que el consentimiento es la base del contrato de compraventa en la actualidad. El artículo 1857 del Código Civil dice que la venta se reputa perfecta desde que hay acuerdo de precio y cosa. Y eso encarna el antiguo principio que ya estaba presente en época de Justiniano, de que el solo consentimiento obliga. Es decir, basta con que las partes estén de acuerdo en precio y cosa y que se cumplan los elementos esenciales exigidos por la ley para que el contrato se considere perfecto. Ahora, a pesar de ese principio de consensualidad, hay algunos eventos en los que se prescribe por parte de la ley que tiene que otorgarse una escritura pública para que el contrato exista. Es una solemnitas ad substantiam actus, es decir, es una solemnidad que es esencial al contrato. Si la solemnidad falta, el contrato es inexistente. Se da en varios casos, como la venta de bienes raíces, incluyendo la constitución de sus servidumbres, también la hipoteca sobre bienes raíces, la venta de los derechos sobre sucesión hereditaria, las naves marítimas de más de 25 toneladas netas, que son las embarcaciones mayores. Las embarcaciones menores tienen otro régimen para efectos de la compraventa, y las unidades remolcadoras también se trabajan como si fueran inmuebles a estos efectos. Y finalmente las aeronaves. Ahora bien, la inscripción de este tipo de cosas varía dependiendo del bien, obviamente. Si se trata de bienes raíces, la compraventa que se realiza a través de escritura pública se tiene que registrar en la oficina de registro de instrumentos públicos que haya en cada municipio. En Bogotá hay tres, una para el sur, una para el centro y otra para el norte. Las naves marítimas se registran, o la escritura pública de compraventa sobre ellas se registra, o de hipoteca también, se registran en la capitanía de puerto correspondiente, y las de las aeronaves en la aeronáutica civil. La venta de derechos sobre una sucesión hereditaria, pues esa no requiere que haya una inscripción porque su propiedad no está sujeta a registro. Y adicionalmente hay otro evento en el que se encuentra una solemnidad ad substantiam actus, que es la licencia judicial cuando se trata de bienes de incapaces. En este caso se debe obtener esa licencia judicial, y de lo contrario el contrato pues habrá carecido de un elemento esencial para su existencia. En este caso probablemente lo que se podrá solicitar será la nulidad. Esta licencia judicial se concede por 6 meses y el juez impone las cautelas que considere necesarias para proteger al incapaz. Es decir, hay una amplia capacidad de decisión, una amplia discrecionalidad del juez en términos de cómo proteger al incapaz en caso de que se conceda la licencia. Ahora bien, el consentimiento está vinculado con que se manifieste un acuerdo entre precio y cosa, pero esto propiamente hace parte del objeto.
Entonces ahora vamos al siguiente elemento esencial, que por supuesto es el objeto. Bueno, el artículo 1849 del Código Civil define la compraventa como un contrato en el que una parte se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Esto significa que el contrato de compraventa contiene una obligación de dar, que es una obligación de transferir el dominio. En un caso, transferir la cosa, transferir el dominio sobre el bien que se está negociando, y del otro lado, transferir el dominio sobre el dinero que constituye el precio. Entonces, por eso es que ese acuerdo de precio y cosa constituye la base fundamental del contrato de compraventa. Ahora bien, esta prestación de dar pues tiene una expresión o una serie de expresiones en el vendedor y una serie de expresiones en el comprador. En el caso del vendedor se refiere a la cosa, es la obligación principal, dar la cosa. Y eso tiene una serie de circunstancias que son exigibles en torno a la misma. Lo primero es la existencia. La existencia de la cosa debe ser actual o futura. Si es actual, pues debe existir ya de forma plena, o puede tratarse de su existencia futura, caso en el cual estamos hablando de la emptio res sperate, es decir, de la compra de cosa futura, la compra de una cosa que todavía no existe, pero que se espera que existirá. Al respecto pueden darse dos tipos de error. El primero es que se compre como actual una cosa que es futura, es decir, se compra como si ya existiera el bien sobre el que va a recaer el contrato, pero en realidad no existe. En este caso hay inexistencia del contrato. En el evento de que falte parte de la cosa porque todavía no existe en su plenitud, sino que existe una parte porque hay una proporción de la cosa que es futura y hay una proporción de la cosa que es actual. En ese caso el comprador tendrá la alternativa entre pedir que se rebaje el precio, que es la actio quanti minoris, que se rebaje lo que tiene que pagar por ese bien dado que está incompleto, o el desistimiento del contrato. Y esto dependerá del interés que tenga el comprador en mantener o no el contrato en esas circunstancias. El siguiente requisito que debe cumplir el objeto, pues la cosa sobre la que recae el contrato, es su comerciabilidad. Es decir, que no esté prohibido traficar con ella. Por ejemplo, si estamos hablando de alucinógenos, pues su comercialización está prohibida. En ese caso hay objeto ilícito. O que no esté prohibida su enajenación, como cuando se trata de vivienda afectada a interés familiar, cuando se trata de bienes embargados, casos en los cuales la ley restringe la posibilidad de enajenación de ese bien, aunque de suyo su tráfico no está prohibido. Y esto no se ve afectado por el hecho de que sea material o inmaterial la cosa, porque puede corresponder a cualquiera de estas dos categorías sin ningún problema. Puede tratarse de cosas materiales como una casa, un carro, un teléfono, o puede tratarse de cosas inmateriales como los derechos de autor. Ahora bien, la propiedad de la cosa debe corresponder, debe estar en cabeza del vendedor, en principio. Si el vendedor es propietario del 100% de la cosa, pues simplemente se realiza el contrato y entrega y da la cosa en el momento en el que corresponda. Pero puede pasar que el vendedor sea dueño solo de una cuota. En ese caso estamos hablando de comunidad en donde hay varias personas que son propietarias de un bien pro indiviso. En este caso lo que el vendedor puede transferir es su cuota, su participación en ese bien. Por ejemplo, si dos personas son dueñas de una finca, suponiendo que cada una es dueña del 50%, si una de esas dos personas quiere vender su participación en ese bien, pues lo que vende es su cuota, pero no puede vender el bien y no vende una parte de ese bien, sino que vende su proporción. Y finalmente, es posible que la cosa que se venda sea ajena. Puede venderse la cosa ajena. El artículo 947 del Código de Comercio entiende que cuando alguien vende una cosa ajena es porque implícitamente se está obligando a adquirir la propiedad del bien para transferírselo a su comprador. Pero en cualquier caso, lo cierto es que como el contrato de compraventa en el derecho colombiano no es modo,
sino que es puramente título, una persona puede vender un bien ajeno y otra cosa será el cumplimiento de su obligación. Simplemente se puede obligar a transferir la propiedad de un bien, le pertenezca o no. Ya después, en términos de responsabilidad contractual, se verá si cumple o no cumple y cuáles son las indemnizaciones correspondientes en caso de que no logre cumplir. Y otra dimensión de la cosa es su determinabilidad. Debe estar determinada por lo menos en cuanto a su número, género próximo y calidad, es decir, los elementos básicos que permitirían que el vendedor cumpla su obligación. De ahí en adelante se puede determinar todo lo que se quiera hasta el punto de llegar al cuerpo cierto. En el cuerpo cierto, pues el nivel de determinación de la cosa es tal que está individualizada completamente. La otra forma de determinabilidad que debe tener la cosa es su valor, es decir, su avaluabilidad, porque dependiendo de esto se podrá establecer el nivel de conmutatividad que efectivamente tiene el contrato y se podrá establecer la indemnización de perjuicios y la cuantía en la eventualidad de que se requiera iniciar un proceso para la indemnización de perjuicios. Este valor nos lleva al precio, que es el elemento que debe entregar y que debe dar el comprador. Es decir, el comprador tiene que transferir la propiedad sobre una suma de dinero, así como el vendedor tiene que transferir la propiedad sobre una cosa. Este valor de la cosa nos conduce al precio que debe pagar el comprador. Pues bien, si parte de la determinabilidad de la cosa depende del precio, pues el precio también debe contar con esa determinabilidad o con esa determinación. La regla fundamental es que no se puede dejar al arbitrio de uno de los contratantes, es decir, tienen que estar de acuerdo los dos y su establecimiento no puede estar sujeto a la potestad exclusiva de una de las dos partes del contrato. Dicho eso y aclarado eso, pues hay una serie de posibilidades que están la mayoría contenidas en el artículo 1865 del Código Civil. La primera, por supuesto, es indicarlo de forma clara y directa. Es lo más sencillo, es lo más usual, porque simplemente decimos, pues le vendo esto en tanto y punto. Otra posibilidad es referir el precio de otra cosa cierta, es decir, poner algo así como se venderá al precio en que se encuentra tal producto. Entonces, tantas libras o tantos kilos o tantas toneladas de tal producto, pero por la razón que sea, no le ponemos un precio de forma clara y directa, sino que lo referimos al precio de otra cosa que tengamos clara. Esto puede responder a cualquier cantidad de posibilidades comerciales que requieran en un momento dado que la transacción se maneje de esta manera. O sea, todo esto depende de cuáles son las necesidades de las partes. Otra posibilidad es remitir al precio de plaza, es decir, al precio que se maneja en el lugar donde se va a realizar la entrega. Entonces, al precio de, no sé, la Bolsa de Valores de Bogotá o al precio de la Bolsa de Productos de Colombia. Y en este caso, el precio que se aplicará será el del momento de la entrega. En el momento en el que la cosa se vaya a entregar, se calcula el precio según a cómo esté ese bien en esa plaza, en ese lugar particular. La siguiente forma es indicar cómo se calculará, y esto es importante aclararlo porque debe ser de forma sencilla. Lo que dice la ley es que debe poderse calcular a través de una simple operación aritmética. Pero lo que normalmente se considera operaciones aritméticas básicas son suma, resta, división y multiplicación. La logaritmación y la potenciación ya son cosas que normalmente la gente considera que son mucho más complejas y por lo tanto pues, no son no cumplen con el requerimiento de sencillez que se requiere para el cálculo del precio. Y la última posibilidad es establecer que un tercero lo determine. Este tercero, pues ahí surge una pregunta y es si va a actuar como mandatario o si va a actuar como perito, pero en cualquier caso lo importante es que conozca el mercado dentro de cuyo marco se está realizando la transacción, se está realizando el contrato. Es decir, que sepa cuáles son las lógicas para determinar el precio de la cosa y de esta manera establezca un precio que pues sea conmutativo, que garantice la conmutatividad. El siguiente elemento es el justiprecio, que es justamente
esa conmutatividad que debe garantizar el tercero o que deben garantizar las partes. Ahora, normalmente el hecho de que la equivalencia de las prestaciones no sea adecuada, pues no conlleva ninguna dificultad, no conlleva ningún problema, a menos que estemos hablando de inmuebles. En el caso de los inmuebles, si el desfase de las dos prestaciones es de más de un 50%, se constituye la lesión enorme. Por ejemplo, si yo tengo una casa que vale 100 millones y me pagan por ella 200 millones, un peso, se constituye lesión enorme porque hay un desfase de más de un 50%. Si la misma casa que vale 100 millones es vendida en 49 millones, también se produce la lesión enorme porque en ese caso la discrepancia de las dos prestaciones también es superior al 50%. Entonces, sobre la base del avalúo comercial, si la prestación más pequeña no corresponde por lo menos a la mitad de la prestación más grande, se habrá configurado lesión enorme en inmuebles. Y por último, las obligaciones establecidas por el contrato de compraventa se tienen que cumplir en pesos. Si por alguna razón se establece en una moneda extranjera, en todo caso el precio se tiene que pagar en pesos, haciendo la conversión al momento del pago. Eso está regulado por la Ley Novena del 91 y por la Resolución 8 del Banco de la República. Hay una excepción en la que sí se puede utilizar moneda extranjera para cumplir obligaciones, pero es única y exclusivamente en los eventos en que haya operaciones de cambio, es decir, operaciones propiamente sobre moneda extranjera. De resto, todo tipo de obligación en Colombia se tiene que cumplir en la moneda legal colombiana, que es el peso. Respecto de la causa no hay mucho que decir, excepto referirnos a Aristóteles, que fue el gran determinador de los conceptos relativos a la causa. Al respecto tenemos dos cosas que son muy importantes, sobre todo en contrato de compraventa y de forma particular hoy en día en derecho del consumidor, y son las causas eficientes y las causas finales y la relación que hay entre las dos. La causa eficiente son los procesos biológicos que exigen una satisfacción para efectos de supervivencia o para efectos de desarrollo. Esas son las causas básicas que mueven al ser humano a realizar contratos. Pero esas formas básicas de movimiento se simbolizan en causas finales, es decir, se abstraen y se convierten en cosas que se quieren obtener como estatus, seguridad, estima, etcétera, cualquier cosa de la pirámide de Maslow, que en últimas se inserta en los movimientos básicos de las causas eficientes. Y pues de esta manera se complejizan, se socializan y se convierten en expresiones ya no puramente biológicas, sino sociobiológicas. Y bueno, hasta aquí entonces el contrato de compra-venta respecto de sus elementos esenciales. Muchas gracias.